¿Empezamos? ¿No? Venga. Bueno, pues bienvenidos a Preparando la Merienda. Soy Cristina Moreno y en este cuarto capítulo estoy con nuestro invitado, Pepe Moreno. Pepe Moreno, ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres? Cuéntanos. Porque estoy aquí, porque me habéis invitado, porque queréis que os cuente algo y, y bueno, entiendo que queréis que esté aquí y que os cuente cosas de juventud, que es a lo que me he dedicado toda la vida, pero no sé, preguntarme a Yo mí. te pregunto. Bueno, hemos traído a Pepe porque este podcast habla sobre ocio, sobre familias, cultura, un poco de todo lo que nos interesa a los padres y a los jóvenes. Y bueno, pues tú eres o has sido una parte importante de la juventud, ¿no? Y entonces, lo primero de todo que te voy a preguntar es, tú en tu juventud, en los otros capítulos hemos hablado mucho de campamentos y de ocio en este mundo. ¿Tú en tu juventud ibas de campamento? Mi juventud iba de campamento, pero también en mi niñez, porque yo empecé con 8 años a ir de campamento. Y a partir de ahí, bueno, pues sigues yendo de campamento, te haces monitor y vas creciendo. Y de hecho he vivido una transición política dentro de la vida de los campamentos. Porque en nuestra edad nos adoctrinó Franco y luego ya vino la democracia. Entonces fuimos parte ya como monitores de sacar adelante los campamentos. Entonces de campamento llevaba toda la vida. Han estado vinculados a mí toda la vida. Luego ya ha ido pasando a las actividades juveniles, actividades internacionales, pero un poco las actividades de ocio y tiempo libre que se organizan en verano, pues un poco llevo vinculado toda la vida. Y sigo, indirectamente ahora. Y sigues, porque, ¿por qué dices que has estado vinculado toda la vida? ¿A qué te has dedicado tú en tu trabajo? Bueno, pues yo tuve la suerte de aprobar una oposición y a partir de ahí yo aprobé la oposición del Estado y la Junta me reclamó. Porque yo había venido colaborando con la Junta, con el Ministerio de Cultura en aquella época, que era quien gestionaba los campamentos, después una vez llegada la democracia, y me reclamaron para ir de funcionario. Entonces tuve la suerte de, pues, dedicarme a lo que me gustaba. De hecho, después de la llegada de la democracia, cuando llega la democracia, nos creamos una asociación entre un grupo de amigos. Creamos una escuela de animación juvenil y entonces, obviamente, el trabajo para mí era mi hobby. Y bueno, pues está muy bien porque hace lo que te gusta, pero está muy mal, porque como funcionario le echan muchas más horas de las que te pagan. Pero al fin y al cabo, como yo he dicho siempre, pues si trabajas en lo que te gusta, pues no puedes pedir Pues más. no es un trabajo, Claro. efectivamente. Entonces, muy bien, de momento. Y entonces me dediqué en la Junta pues a llevar todo lo que me encomendaban, pero principalmente donde más fuerza, digamos, donde más tiempo le dediqué, bastante más años, fue a las campañas de verano joven. Los campamentos, los viajes internacionales, la creación de los campamentos infantiles de esos 6 a 8 años, bueno, fue un proyecto mío, propuesto por mí, vaya. Las estancias para mayores, en aquella época estábamos hablando de 4.000 y pico plazas que ofrecía la Junta de Comunidades en todo el mundo, no en Castilla-La Mancha ni en España, no, en todo el mundo. Había Túnez, Alemania, República Checa, Francia, todos los países, muchos países. Perdona que te corte. De eso se encargaba Verano Joven. Eso era verano joven. Pero habrá gente que no sepa lo que es Verano Joven, ¿no? Hombre, ahora mismo verano joven sigue habiéndolo en la Junta. El mayor problema que tuvo verano joven fue la crisis económica del 2008, que se cargó los programas y de hecho ya fue la decadencia de todos los programas de juventud de la Junta. Y en ese caso ahora ya están recuperando otra vez el verano joven. Son actividades que se hacen en campamentos. Aquí en Castilla-La Mancha, se hacen en otras comunidades autónomas. Creo que este año hay pocas actividades en comparación con lo que llevábamos. Estamos hablando de que gestionábamos 10.000 solicitudes de todas las edades, desde 6 años hasta 30 años. Y ahora, bueno, pues están otra vez intentando retomar ese programa que es, en definitiva, es un programa de ocio y tiempo libre
para niños y jóvenes en verano, básicamente en verano. Pero llevábamos más programas en aquella época. Y ese es el verano joven de la Junta. Ahora lo hay en muchos ayuntamientos, hay en diputaciones, o sea, actividades prácticamente que se organizan durante el verano. Qué bien. Y pregunta interesante. ¿Hay mucho dinero? ¿Hay poco dinero para ese verano joven? ¿Hay más que antes? ¿Menos que antes? A ver, yo hace ya 4 o 5 años que abandoné la Dirección General de Juventud. Abandoné precisamente porque se dejaron de hacer cosas, muchos, se dejó de hacer todo. Y bueno, aquello era una lucha constante, entonces decidí largarme y adaptarme a la jubilación. Me quedaban 2 años para jubilarme. Y ahora se está recuperando un poquito de dinero, pero no es ni siquiera, imagino, no sé qué presupuesto destinarán ahora mismo, pero estoy convencido que no será la 10ª parte de lo que nosotros usábamos en aquella época. Nosotros usábamos en torno a 1.900.000 euros para la campaña de verano joven. Y ahora mismo, pues, con las actividades que hay y lo que pagan los participantes, no creo que estén destinando mucho. Y hace falta retomar el presupuesto, pero también retomar la cultura de la gente joven y los niños que vayan a los campamentos. Sí, pero no sé el presupuesto que ahora me imagino. Ya digo, ni la 10ª parte seguro. Bien, nos vamos a guardar la pregunta de la cultura de los campamentos para después. Ya que estamos hablando del tema de la Junta y todas las cosas que hacías, has dicho varias veces los proyectos internacionales. Dentro de esos proyectos internacionales, ¿cuáles son los que barajáis? A ver, yo al mismo tiempo que llevé Verano Joven, he llevado otros programas dentro de lo que es el Departamento de Juventud de la Junta. Y uno de ellos eran los programas europeos de movilidad, ¿vale? En aquella época se llamaban de una forma, ahora ya se llaman todos, estando todo dentro del mismo paraguas que se llama Erasmus. Y esos son los proyectos internacionales que ahora mismo existen y que es un recurso fundamental ahora mismo para los ayuntamientos, para las entidades, incluso para los grupos de chavales. O sea, un grupo de chavales, si quiere, puede hacer un viaje al extranjero, ¿eh? Incluso chavales individualmente pueden optar a hacer este tipo de actividades internacionales. Y bueno, pues a esos programas son los que se canalizaban a través de la Dirección General de Juventud y se siguen canalizando. Y bueno, pues hay un presupuesto bastante importante que se destina a las comunidades autónomas. Eso que decías de que incluso los grupos de amigos o las personas pueden viajar gratis, en definitiva, o sea, pueden viajar al extranjero. En definitivas cuentas, estás diciendo que un joven puede irse fuera de España gratis, sin pagar nada. Sí, 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 sí. A ver, hay muchos. Estamos hablando de que la Comisión Europea tiene 2 programas, que son Erasmus Plus y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Erasmus Plus es enorme. Erasmus Plus ahora mismo tiene en torno a 8 ámbitos de actuación. Entonces, estamos hablando de universidad, centros escolares, estamos hablando de formación profesional, educación de adultos, y la beca Schumann, deportes y además juventud. Y en esa parte de juventud la Comisión Europea destina un 10%. ¿Qué quiere decir juventud? Educación no formal. Claro, es que todo el mundo conoce Erasmus como la La universidad, universidad. pero puedes no ir a la universidad y formar parte de Y un ser proyecto parte de un Erasmus. proyecto de Erasmus, efectivamente. Erasmus, la Comisión Europea lo que hace 2 generaciones de programas. Cuando digo programas es que cada 6 o 7 años cambia. Este programa está abierto ahora hasta el 2027. Lo que hace es coger bajo el paraguas de Erasmus a todo lo que estaba financiando por diferentes vías. Estamos hablando de educación, financiaba Comenius, no sé si os sonará Leonardo da Vinci, Erasmus es la parte de universidad y todo eso lo que hace es un poco de marketing y lo mete dentro del paraguas de Erasmus Plus. Todos somos Erasmus ya. Y luego está el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es otro programa paralelo, pero que en definitiva ya estaba dentro de Erasmus antes. Era el Servicio Voluntario Europeo que lo saca un programa independiente
Yo digo que para lavar la cara, pero es así, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es voluntariado. Y bueno, dentro de cada programa hay diferentes acciones donde se puede participar de manera gratuita. Claro, no te lo regalan, ¿no? Esto no es un programa de verano, que tú te apuntas y te llevan y te Y traen. te traen. No. Entonces, si yo soy joven y me quiero ir de viaje a otro país, gratis, ¿qué tengo que hacer? A ver, no es ir de viaje. Esa es la parte que se interpreta como lúdica, sino es aprovechar bien las vacaciones. Y aprovechar bien las vacaciones es hacer un proyecto de educación no formal. ¿Vale? Entonces lo puede hacer un ayuntamiento, lo puede hacer una entidad, lo puede hacer un grupo informal de jóvenes. ¿Y qué tiene que hacer? Pues hombre, entrar en Erasmus o encontrar a alguien que te asesore. Por ejemplo, aquí en Arque estáis asesorando y canalizar un poco la información. Encontrar a alguien con quien te puedas ir. Hay muchos grupos de Facebook donde de entidades están buscando jóvenes para hacer intercambios juveniles. Se van a otro país 10 días sobre una temática determinada. Esto no es ir de vacaciones, lo que digo es aprovechar las vacaciones en un proyecto educativo y se van y hacen actividades conviviendo con jóvenes de otros países. Todo en torno a un mismo tema, que es Eso donde está es enfocado el el intercambio, proyecto. el proyecto. Y en esos días, que suele durar en torno a 7 12 días, pues convives con jóvenes de otros países y haces actividades relacionadas con la temática, ¿no? Y eso evidentemente lo paga el programa. Pero claro, hay que presentar un proyecto, ¿vale? Un proyecto que se aprueba a través de las agencias nacionales. A ver, Erasmus lo que hace, bueno, la Comisión Europea lo que hace es mandar el dinero a los países. En el caso de España hay dos agencias nacionales, porque hay una que gestiona juventud, ¿vale? La que gestiona juventud es el Instituto de la Juventud de España, pero también el resto de comunidades autónomas. Es decir, en ese país las competencias de juventud las tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, el INJUVE lo que hace es coordinar a las comunidades autónomas para canalizar esas subvenciones. Y entonces se crea la Agencia Nacional. Y está compuesta por todas las... Las Entonces, comunidades. debería ir a preguntar al organismo de juventud de su comunidad autónoma. O bien a entidades que organizan este tipo de proyectos. Presentan los proyectos, se le aprueban o no, y entonces se le adelanta el dinero a la entidad. Pero un grupo de jóvenes que no esté constituido en una asociación, si quiere hacerlo, lo puede hacer. Se puede dar de alta en la aplicación de la Comisión Europea, se les reconoce como grupo y pueden presentar proyectos. Totalmente sin tener ninguna capacidad jurídica. Cosa que no se puede hacer en este país, pero la Comisión Europea lo tiene abierto precisamente para promocionar la participación de los jóvenes. ¿Sabes? Qué interesante. Yo creo que eso es algo que no lo sabe mucha gente, ¿no? No, Está no, un poco desconocido. desgraciadamente no lo sabe mucha gente, no. Y bueno, yo en mi época, cuando había un cambio de generación de programas, pues hacíamos turnés por los pueblos con los centros y puntos de información juvenil y dábamos charlas informativas en los institutos. Pero aún así, pues hay que echarle ganas. Quiero decir que un grupo de jóvenes que quiera hacer eso, lo normal es que se asesore con alguien que Que tenga vaya acompañado. experiencia, sí, porque hay que presentar un proyecto y hay que encontrar un socio en otro país. Aunque lo más sencillo es encontrar un socio en otro país que te acoja y entonces vas para allá y él te lo da hecho, ¿no? Pero también puedes organizarlo tú aquí, que vengan ellos aquí, convivan contigo. Hay muchos mecanismos y hay mucha información, pero desgraciadamente también es un poco de la Está. cultura participativa y los jóvenes son un poquito apáticos, ¿no? Estamos últimamente en decadencia, ¿no? Como No, siempre ha habido una decadencia. Siempre hemos hablado que los jóvenes participaban, en el mundo asociativo había un 5% de jóvenes asociados. Yo creo que hay menos. Y siempre de la gente que está asociada, bueno, vosotros lo sabéis, los que tiran del carro son 4. El resto se beneficia, se aprovecha, efectivamente. ¿sabes? Pero bueno, es la cultura participativa. Hay más opciones de viajar, ¿eh? O sea, ahora mismo la Comisión Europea tiene un programa que se llama Discover EU, Descubre Europa. Y está destinada a... Es un sorteo a jóvenes que cumplen 18 años, Anda. se apuntan y si te toca,
te regalan un billete Interrail. Anda. Y si No, te toca, yo no conocía eso. puedes ir acompañado de 4 jóvenes, Los que tú quieras, tus mayores de amigos, edad. amigos tuyos, ¿no? De 18 años, igual, que se hayan apuntado. Y entonces con 5 os podéis ir de viaje por Interrail gratis. Te da el billete, obviamente los gastos te los tienes que pagar tú. Jolín, qué Y eso interesante. está bien. Y hay más acciones, no solo hay intercambios. Es decir, que jóvenes quieran viajar, hay muchas posibilidades. No solo estoy hablando de ir a un intercambio donde conviven jóvenes de otro país. Está el Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Cuerpo Europeo de Solidaridad, tú te puedes ir 15 días a hacer un trabajo solidario durante 15 días, en un voluntariado en equipo. Te pagan todo, te pagan todo. No sé si conocéis los campos de trabajo. Yo sí, pero bueno, pues Bueno, explícalo para quien no lo los conozca. campos de trabajo ya no se llaman campos de trabajo, ya se llaman campos de voluntariado. Y esto es una historia. Viene con ese nombre, pues, de la época desde la guerra mundial, prácticamente, ¿no? Los campos de trabajo son actividades que se hacen en 15 días. De hecho, las ofrece la Junta, las comunidades autónomas. Son actividades de 15 días o 20 días que tú te apuntas, pagas una cuota, vas allí y haces un trabajo solidario. ¿Vale? Esto es igual, pero al revés. No te cuesta un duro, el viaje te lo pagan y es más, te da un dinero de bolsillo. Tienes todo cubierto y te da un dinero de bolsillo. Esto es un voluntariado en equipo. Entonces tienes que tener entre 18 y 30 años, te apuntas en la plataforma del Cuerpo Europeo de Solidaridad y bueno, pues luego ya puedes ir decidiendo pues por fechas, tipo por de proyectos, temática. ¿no? De hecho, hay un mapa donde puedes encontrar todos los proyectos que hay ahora mismo aprobados. En Alemania, sobre inclusión social, sobre trabajo con niños, sobre discapacidad, sobre medio ambiente, ocio y tiempo libre, deporte, infinidad de posibilidades y no te cuesta un duro. Y vas, trabajas unas horas y el resto del Eso es. día libre, ¿no? Chirría la palabra trabajo con voluntariado. Pero bueno, haces Bueno, tareas. perdón. Sí. La comisión utiliza la palabra trabajo, ¿eh? Yo no intento no utilizarla, porque a mí me chilla. O sea, decir trabajo en un voluntariado no. Tienes tareas durante X horas, 30 horas a la semana, y el resto son actividades de ocio y de convivencia con jóvenes de otros países, porque además ahí van jóvenes de varios países. ¿Y esos proyectos cómo son de largos? 15 días, 20 días. La duración está entre 2 semanas y un mes. Y 2 meses, pero no suele haber trabajo voluntariado en equipo más grande de 3 semanas, 4 semanas. No suele hacerse así. Y bueno, pues tú te inscribes, te puedes inscribir con 17 años, pero hasta los 18 no puedes participar. Y después te soluciona el verano. Jolín, ya ves. Eso es en 15 días. Pero es que tú tienes un año perdido y dices, joder, no sé qué hacer con mi vida y me puedo ir de voluntario a otro país. Incluso lo puedes hacer en tu propio país. Ahora, a raíz de la pandemia, la comisión cambió y dio la posibilidad de hacer voluntariado in country, que se llama, que es voluntariado en este país. Y te vas 4 o 10 meses, depende del proyecto que tú elijas, a hacer un trabajo de voluntariado. Eso es el mejor proyecto que existe para la educación no formal y también informal. Pero claro, te vas a vivir a un país y no solo tienes que hacer una tarea durante 30 o 38 horas, lo que te encomienden. Que además tienes que vivir allí, tienes que integrarte en la sociedad. De hecho, cuando vienen los voluntarios aquí, pues se les hace una formación a la llegada, se les ayuda a que se integren en el entorno local, a que organicen actividades, que se planifiquen. Y en muchos casos puedes hacer voluntariado de lo que tú has estudiado. Claro. Sí, porque yo conozco gente que se ha ido a Alemania a hacer voluntariado de educación infantil en las kindergarten, que son las guarderías. Claro. O que se han ido gente que ha hecho ciencias medioambientales que se ha ido a los Alpes. Eliges tu proyecto, claro. Claro, está relacionado con lo tuyo, o gente que hace informática o hace economía, tú te puedes ir a una ONG a llevarle la contabilidad. Y entonces eso es voluntariado. Y luego vuelves con unas tablas. Luego vuelves con una experiencia que te sirve para lo personal, sobre todo, y también para lo profesional. Y con una lengua. Porque el programa te paga, ¿no? Te facilita la formación. La Comisión Europea tiene una plataforma que se llama la OLS, que es soporte de apoyo lingüístico, y tú puedes aprender el idioma, de hecho, para que vayas integrándote. Y está en las 27 lenguas de la Comisión Europea, de la Unión Europea. O sea que opciones hay muchas, y luego hay más. O sea que Luego hay más. muchas. Hay infinitas, pero no podemos Sí, pero las verlas más todas. fáciles de acceder son estas. Sí. Qué bien. Y estamos hablando todo el rato
tú y yo sabemos lo que es la educación no formal, pero no sabemos si quien nos está escuchando sabe bien lo que es la educación no formal. ¿Nos podrías tú definir para ti qué es la educación no formal? ¿Te tengo que hacer una pregunta? Esa no. Esa no. ¿Cuántas educaciones hay? Para mí la formal y la no La formal. no formal. Vale, pues hay 3. ¿Y la informal, Hay la que la has dicho informal, antes? pero que te lo he dicho yo. Bueno, pues a ver, muy sencillo. Yo siempre digo que, que la educación no formal es aquella que haces por voluntad propia, que no te va a dar un título. No te va a dar un título. Entonces, por ejemplo, un curso de monitores es educación no formal. Un curso de deportes es educación no formal. Un curso fuera de... Todo lo que sea dentro de un proyecto educativo que no sea reglado, y cuando digo reglado es que esté dentro del ámbito académico, por eso viene el título certificado y tal, pues el título es académico y los monitores, por eso siempre ha habido siempre esto lo voy a sacar, pero de todo, ha sido histórico. El llamar título al título de monitor de actividades juveniles no es un título, no puede ser un título porque no es enseñanza reglada, es un certificado. Entonces, todo lo que sea fuera del ámbito reglado, toda la formación y todas las experiencias programadas son educación no formal. Un proyecto de intercambio es un proyecto educativo y es educación no formal porque hay una programación de actividades, porque hay unos objetivos, porque hay una metodología y porque lo hace voluntariamente, ¿vale? Fuera del ámbito formal. Y es decir, reglado y no reglado son proyectos educativos. ¿Qué se sale de los proyectos educativos? Tu vida. O sea, yo siempre, cuando doy una charla, siempre digo, yo conozco la geografía no porque me la enseñaron en bachillerato, la conozco por lo que he viajado. Y eso es educación informal. Y conozco muchas culturas porque he viajado, no porque me las han enseñado. Entonces, lo que tú haces en el desarrollo de tu vida y lo que aprendes a lo largo de tu vida, pues eso es aprendizaje informal. 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 Entonces, la no formal, pues está dentro de esto. Por eso la comisión dice que es un programa no formal porque, aunque tú puedas hacer algo lúdico, para ti puede ser lúdico, es educativo. Siempre. A mí me sentaba muy mal. Yo, bueno, me sentaba, te lo he dicho siempre. No me gustaba nunca el verano joven. Anda, No, no me fíjate, pues te has gustaba porque dedicado yo toda la vida. no, pero no me gustaba el planteamiento de educación no formal, porque no era educación no formal. Bueno, sí, era educación no formal, pero en un periodo muy corto. O sea, tú ibas al campamento, tú te montabas al autobús, te estabas 10 días y a los 10 días te volvías. ¿Sí? ¿Tú eres un participante ahí? No. Tú eres un beneficiario. Tú eres un cliente. Es verdad que aprenden muchas cosas, bueno, pues que cierto, a los niños evidentemente es educación no formal y se les enseñan valores, pero la diferencia que existe con los programas de educación no formal de la Comisión Europea, en este caso de Erasmus o Cuerpo Europeo, es que tú tienes que ser parte de ese proyecto. Entonces tienes que planificar y tienes que implicarte y tienes que tomar responsabilidades. Lo que se ha llamado siempre empoderar a los jóvenes. ¿Sabes lo que es empoderar? Tan fácil como Dar responsabilidades, ¿no? tan fácil como darles poder. Y le das poder dándole responsabilidades. Entonces, es la diferencia que hay cuando tú vas a un intercambio, pues tú tienes que tomar decisiones, tienes que organizar las actividades. Pues digo que es lúdico, te lo pasas muy bien, pero tienes que ser parte de la organización. Y eso al final no tiene 10 días nada más, tienes 3 meses de educación no formal. Y además que cuando uno se implica en lo que hace, pues si las cosas salen mal, las ves de otra manera. Hay que decir, porque esto no sabe nadie, no lo sabe poca gente, lo sabe quien lo usa, ¿no? Que la educación no formal tiene su valor, ¿vale? Y entonces, de unos años a esta parte, se ha creado la red Reconoce, que viene a reconocer, a certificar o a dar valor a aquellas horas de voluntariado que la gente echa, ¿vale? Entonces, en el caso del programa Erasmus y Cuerpo Europeo de Solidaridad, existe una certificación de que tú has participado en esa actividad. Pero no es un papel, ¿vale? La comisión lo que quiere hacer es que la gente joven sea consciente de lo que ha aprendido en un intercambio, ¿vale? Y en un intercambio tú puedes aprender las mismas competencias claves que puedes aprender en el instituto.
las mismas. Las 8, las competencias educativas claves son las mismas que en el ámbito educativo formal. ¿Cuáles son las competencias educativas clave? Pues 8. ¿Qué son? Hay 8 que son, a ver si no las digo mal, porque las cambiaron hace poco. La lingüística. Voy a decir las genéricas porque tienen un nombre muy largo, pero la lingüística, la matemática. Eso se puede hacer. Cuando tú estás en un cuerpo europeo de solidaridad o en un intercambio, tú practicas el idioma hablando con los demás, ¿no? Bien, pues eso lo aprendes. La matemática, si tienes que calcular presupuestos, cuando tú haces un proyecto, pues exactamente lo mismo. La social, bueno, las habilidades sociales se aprenden claramente. Vamos, yo he conocido gente que ha participado en un intercambio que ni ellos se creen que podían hablar en público, ¿no? Bueno, pues hay 8 sociales, lectoescritura. Si tú redactas, tú haces cosas que supone que tú utilices tu propia lengua, entonces supone que adquieres competencias. Llevo 4. Aprender a aprender, obviamente. Espíritu de iniciativa, creatividad. La cultural. Yo creo que ya llevo 7. Y me falta una, obviamente, que ya no me acuerdo cuál es. Aprender a aprender. Aprender a aprender, de hecho, es la más importante. Porque muchas veces la gente no es consciente de aprender. Y por eso en el caso esta certificación que entrega la comisión, que entrega la organización cuando tú participas, se llama Youth Pass. Lo que quiere la comisión es que no sea solo un papel. Te obliga a que cuando tú haces un intercambio o haces un proyecto, el joven que participa reflexione sobre las competencias que ha adquirido. ¿Y lo presenta en modo proyecto? Sí, en el proyecto tienes que decir cuándo le vas a decir al joven que reflexione sobre qué competencias ha adquirido y cuál va a adquirir. Entonces dice, bueno, pues va a adquirir la cultural, la lingüística, porque va a hacer esto, va a hacer lo otro. Pero ¿en qué momento el joven va a ser consciente de que está aprendiendo? Que no te vayas de la actividad pensando que me lo he pasado muy bien y ya está. No, que te vayas de la actividad diciendo, me lo he pasado fenomenal, pero además he aprendido esto. La digital. Me faltaba. He aprendido esto y esto. ¿Por qué? Muy sencillo. O sea, si el joven no es consciente de que ha aprendido todo eso, y además se le hace que si quiere redactar su certificado lo haga, luego va a ser complicado que cuando vaya a una entrevista de trabajo se sepa vender. Sí, claro. No, has estado en un intercambio, no, ni se da cuenta. Tú haces un cuerpo europeo de solidaridad, que estás haciendo estás utilizando aplicaciones informáticas, pues eso son competencias que adquieres y que te sirven para tu vida personal y profesional. Y por eso quiere que el certificado Youth Pass no solo sea un papel, sino también una herramienta de reflexión para que los jóvenes sean conscientes de lo que han aprendido. Porque se sabrá vender, ¿sabes? Y mucha gente, cuando manda... Esto lo recuerdo siempre de Verano Joven, y vosotros que estáis en los campamentos de verano lo sabéis. Cuando los padres dicen, le voy a castigar a mi hijo con no ir al campamento, pues te equivocas. Le estás quitando una oportunidad educativa, que muchas veces a lo mejor hasta te beneficia. En el sentido de, mi hijo no come lentejas y a lo mejor aquí come lentejas. O mi hijo no hace la cama y resulta que, no sé, cambian los hábitos. Y en ese sentido es educativo. Cualquier actividad que tú hagas en un proyecto de Erasmus Plus está dentro siempre de un proyecto educativo. Y tiene las competencias clave, claro. Eso lo llevamos hablando en todos los capítulos anteriores, ¿no? Que hemos estado hablando tanto cuando nos hemos enfocado en los campamentos como cuando hemos enfocado en danza también, que al final la clave de todo es siempre aprender y la evolución personal que conlleva Claro. la educación no formal. ¿Y la informal? Pues yo lo que he dicho antes del Discover EU es una experiencia brutal de aprendizaje informal. Pero te da además que la comisión en este caso te da un billete Interrail o 4 o 5, depende de los que se vayan, pero te obliga a que te integres en la cultura, que conozcas un poco la cultura, que difundas esa cultura que has estado aprendiendo, que no vayas a nada más que de festival y folclore, quiero decir, de baile, de juerga. No, vas a hacer un proyecto, pues se van a conseguir aprendizaje informal y cultural y que practique la lengua, que te relaciones. De hecho, se organizan en los países, se organizan actividades donde se les llama a los que están en ese país de Discover EU, de Interrail, y se les hace una actividad de convivencia. Se aprovecha, el año pasado se hizo en Málaga, y se aprovecha para que conozcan jóvenes de otros países, y eso te enriquece muchísimo más, en todos los sentidos, vamos. Qué guay.
Una pregunta que te hago, ya que estamos hablando de que llevas tantos años metido en juventud y que has vivido muchos proyectos y has pasado por muchos jóvenes, ¿cómo ves la diferencia de juventud de hace un tiempo a esta parte? ¿Cómo hemos cambiado o han cambiado los jóvenes? Yo ya no sé si estoy dentro o fuera de los jóvenes. A ver, todos los procesos han sido... todos los cambios son traumáticos, pero todos los procesos siempre va a ser un cambio constante. Nosotros decíamos cuando trabajamos allí que nunca vamos a estar al día, es como la informática. Imposible, porque además los jóvenes van con la informática. O sea, igual que hemos vivido épocas, hemos pasado tantas dificultades, porque hemos épocas bollantes donde había mucho dinero, muchas actividades, mucho mundo asociativo, porque cuando la transición salieron asociaciones debajo de las piedras, se crearon asociaciones para todo, para lo que era la libertad de asociacionismo. Pero luego ya se fue todo un poco regulando, unificando. Empezaron a crear las ayudas y eso hace bastante. Pero esto va con la informática ahora mismo y con las aplicaciones móviles y con... Pues si antes eran apáticos, pues ahora son más. Y no van a cambiar. Quiero decir que van a cambiar, pero no sé, ahora mismo no existen políticas de juventud que sepa superar eso. Porque hemos vivido una pandemia que también ha sido otro palo muy gordo. Está la gente ahora enfocando muchos programas al tema de la salud mental de los jóvenes. Y muchos proyectos de Erasmus se priorizan con el tema de la salud mental. O sea que te tienes que ir adaptando a las situaciones que vas sufriendo. Las sufrimos con la crisis económica del 2008, que tiró todo por tierra y todos los programas de juventud, por lo menos en esta región. En otras regiones ahora ya los han seguido manteniendo. Pero lo que es la juventud es cambiante permanentemente. Y la de ahora no tiene nada que ver con la de mi época, obviamente. Éramos mucho más reivindicativos. Pero lo importante yo creo es que insistamos en que aunque la juventud cambie, sigamos proponiendo y motivando cosas para que, aunque Sí. sea menos gente la que tiene esas inquietudes, ¿no? Pero que se vea que lo hay y que lo extendamos, ¿no? A ver, yo no quiero ser tan dramático. Esto no está generalizado, quiero decir. En los jóvenes en general sí. Pero es que existen políticas de juventud. Políticas de juventud que no se aplican en esta región. Se aplicaban antes, pero ahora mismo nosotros hemos llegado a ser la comunidad autónoma eh, pionera en España en todos los programas, en Verano Joven, Jóvenes Artistas, cooperación al desarrollo, había programas de enviar 200 jóvenes a países latinos y de América y a vivir experiencias de cooperación al desarrollo, a cero, a cero. Pero es cierto, y apoyo a los ayuntamientos para que hagan políticas locales, porque como he dicho, las políticas de juventud estaban en los ayuntamientos, están en la comunidad autónoma, los ayuntamientos hacen porque quieren hacer cosas con sus jóvenes. Pero eso solo ha sido la Comunidad Valenciana la que ha hecho una política de juventud buena y ha delegado en los ayuntamientos, ha cedido las competencias de juventud. Entonces, no en todos los sitios está tan mal. Y no en todos los sitios no se apoya a las asociaciones como aquí. Hay mucho asociacionismo. A ver, hay mucho no. Ahí está apoyado, está muy bien apoyado el asociacionismo, que tampoco es que sea tanto, ¿eh? Hay muchos que sobreviven del Cuerpo Europeo de Solidaridad y de Erasmus Plus, de las ayudas de Europa y de los proyectos europeos, porque no tiene otra vía de financiación, aquí en Castilla-La Mancha por lo menos. Y es que aquí no existen ayudas para nada, ni para políticas de juventud en ayuntamiento, ni para asociaciones juveniles, ni para entidades que trabajen para los jóvenes, ni tampoco un grupo de jóvenes quiere constituirse en asociación, no lo tiene fácil, no hay nadie que la Es muy asesore, difícil, es muy no hay difícil. nadie que la asesore. Es muy ¿No? En otras difícil. comunidades sí, pero aquí es que ni siquiera hay personal que lleve el registro de asociaciones. Y no es una crítica, es una realidad, ¿eh? No estoy criticando ni mucho menos a lo que mis ex compañeros que quedan ahora, que solo quedan tres. O sea pero es verdad. Y luego el ámbito del funcionariado es muy duro, quiero decir, hace mucho daño a la juventud, porque por desgracia en la administración los trabajadores tienen que ser funcionarios
y te puede venir a un puesto que lleve un registro de asociaciones un arquitecto técnico o un abogado y trata a las asociaciones, es que ha ocurrido, y trata a las asociaciones como a las empresas y las exige, no, no, perdona, tú estás aquí para No es lo ayudarle, mismo. ¿no? Entonces, bueno, es triste, pero desgraciadamente estamos ahora mismo en una situación en Castilla-La Mancha bastante lamentable. Bueno, pero no perdemos la toalla, mira, porque yo No, recuerdo, yo he sido usuaria de esos programas cuando era joven y yo, aparte de niña, ir a los campamentos organizados por Juventud, he ido 2 años al extranjero, a Londres, ¿no? Con estos programas y los recuerdo como uno de los mejores años o veranos de mi vida. Yo sí, cuando fui, que además era adolescente o preadolescente, que tendría 12 años o así cuando los utilicé. Jo, pues al final fue la primera vez que yo salí de España y con amigos y allí todos juntos, los primeros amores, ¿no? Y los primeros días de libertad, ¿no? Controlada, pero al final estás en un país con 12, 13 años, en un país que no es el tuyo y sin tu familia, qué guay, ¿no? Y mola mucho y tenemos que seguir animando a que eso pase. Lo que pasa es que como papás nos atrevemos ahora, hoy en día, a apuntar a nuestros hijos a ese tipo de actividades. claro, esa pregunta te la haces tú. Ahora Esa me como la hago papá, yo. pero antes no te la hacías. Antes no me la hacía, como niña me lo pasaba estupendamente, pero no me Claro. ponía en la situación de los papás. Y ahora que me pongo en la situación de los papás, ojo, que ha cambiado la cosa. Yo todavía mis hijos no son adolescentes, pero supongo que supone una incertidumbre y un miedito, ¿no? El decir, voy a mandar a mis hijos al extranjero. O sea, hay que confiar. Claro, y el día que te lo pida, pues tendrás que decir que sí. Pero para que me lo pida, tiene que saber que lo hay y Claro, haber claro, una estructura donde claro. eso esté disponible, que es Sí, a muchas ver, veces también. todo se empieza desde abajo. Yo recuerdo siempre una persona que conozco que viene del mundo participativo, que sus hijos han salido participativos. Y no ha habido ningún problema porque han visto que su madre estaba en un proyecto aquí, en una asociación aquí y un fin de semana aquí, y en otra con los vecinos o con el pueblo. Entonces, al final al final se mama y ellos pues van a estar acostumbrados a vivir en ese ambiente. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente pues es muy poca gente la que vive esa cultura participativa y no estamos acostumbrados a viajar y estamos hablando de, ojo, que ahora se viaja muy bien, quiero decir, muy fácil, ¿eh? Que económicamente se puede viajar. Yo lo digo siempre, cuando cuento una charla, digo, a ver, que es que ahora el billete vale más barato que hace 40 años. Que hace 40 años yo pagaba 60.000 pesetas por un billete a París. Cuando iba de trabajo, he viajado mucho de trabajo, pagaba 150.000 pesetas. 150.000 pesetas, para que no lo sepa, son 900 euros por un billete a París. Tela. Tela. Y ahora tienes que puedes ir por 125. Entonces, y estoy hablando 40 años, ¿eh? 40 años. Que yo me llevé mi coche con mi familia porque los billetes eran carísimos. Y ahora hay muchas facilidades de viajar. Pero esa cultura de salir, hombre, yo creo que la pandemia ha ayudado bien. Ha ayudado para bien. Para que la gente aprenda a disfrutar y a viajar y a conocer otros sitios. Pero los chavales pequeños, pues eso, colegios, que es donde están, hay que ir a buscarlos. Hay que ir a los colegios a mostrarles y luego que los papás les dejen. No sé. Yo es que ahora estoy muy desvinculado del tema de los campamentos. No sé si hay demanda. Me imagino que sí que la hay, porque claro, después de esta pandemia se ha ido incrementando la participación, vamos, las actividades, la oferta. Sí, pero bueno, yo creo que la clave de todo es la confianza. Claro, Que las familias ya no es como antes que cuando a mí mi madre me apuntaba a este proyecto confiaba en la profesionalidad de los profesionales y ahora ya no hay tanta esa confianza mm, gratuita, ¿no? Sino que el profesional al que dejas a tus hijos tiene que haberte demostrado previamente, ¿no? sí. Que es confiable y que va a cuidar bien de tus hijos. Sí, el otro día, curiosamente,
A ver, yo cuando me jubilo, no, miento, cuando me voy de juventud me voy a otro departamento y automáticamente, como ya he dado muchos cursos por España, pues me empiezan a llamar las asociaciones de fuera. Queremos que trabajes con nosotros, queremos que colabores, que nos siga dando formación y tal. Y entonces sigo enganchado. Yo ahora mismo sigo enganchado sin parar. De hecho, esta mañana he madrugado a las 7 de la mañana para trabajar con proyectos de Erasmus, pero del ámbito educativo. Y bueno, has hablado todo el rato de que ahora estás jubilado, aunque sigas trabajando, pero eso ha coincidido además también, porque, a ver, en este podcast hablamos de muchos temas muy interesantes, pero lo que más nuestra prioridad es la maternidad. Y la maternidad también enfocada desde el punto de vista de los abuelos, ¿No, ¿no? Eres abuelo ahora también, Sí, tienes un nietito. sí. ¿Cuántos años tiene tu nietito? 2 años y medio. ¿Y qué? Y ¿Qué nos claro, cuentas de tu nueva bueno, visión? Toda la vida trabajando con jóvenes, educando a jóvenes, y ahora sí. estás en el punto de vista del abuelo, ese que siempre has dicho, ay, es que los abuelos malcrían a los nietos. Sí, bueno, y yo lo hago. Que no es que esto que no lo vea mi hijo, pero yo lo hago. Pero es que me da igual, quiero decir, a ver si resulta que para un rato que estoy con él, ya tiene que ser yo el que ponga la mano dura. Pues no, entonces es un rato, al fin y al cabo tampoco es que sea mucho tiempo que estamos con él, pero estamos 2 horas y media, pero resulta que dos está dormido, con lo cual es un ratito de nada. Pero o sea, es diferente. Bueno, es verdad que yo el mismo, a los 15 días de ser abuelo me jubilo. Y entonces, bueno, pues como dije yo, pues he pasado a una situación totalmente ya de viejo total, abuelo jubilado y viajando con el Iserso. Pero viajando con el Iserso no quiere decir con el autobús, yo voy con mi cuenta y me Aprovechando las aprovecho, me oportunidades. aprovecho esta Semana Santa hemos estado en Estepona, pues eso, si es que te cuesta 215 euros una semana, pensión completa en un hotel de 4 estrellas, ¿por qué te voy a decir? Pues me voy, ¿sabes? Que aunque vaya 4 días, que lo he hecho, pues incluso eso sigue siendo barato, ¿no? Entonces, bueno, pero sigo compaginando lo que es trabajar con jóvenes y haciendo cosas de jubilado. O sea que, pero sí, es verdad que se ve distinto, ya la cosa de abuelo es otra cosa, es diferente. Soy mamá. Tengo 15 días de vacaciones de los niños, pero que yo tengo que trabajar. Y tengo la opción de apuntar a mis hijos a un campa o dejarles con los abuelos que están deseando de estar con ellos. ¿Qué hago? Tú como abuelo, Yo como ¿qué me abuelo, dices? O como, bueno, como Pepe, que eres todo. Has sido monitor, educador, pero también eres abuelo. sí, bueno, yo creo que te diga. ¿Qué crees que... ¿Tú qué opinas que sería la situación ideal? Como abuelo diría que lo dejes con los abuelos. Como educador que le lleves al campamento. Pero como su padre no salió de campamento, no creo que lo lleve. No es una cosa que le tiró mucho. Entonces, me imagino que no sé si lo llevará. Y como no tiene problemas en verano, porque la madre de la criatura es maestra y tiene todos los meses de vacaciones, pues tampoco creo que lo lleve. Pero bueno, esto nunca se sabe, porque si resulta que los chavales, los niños se relacionan con otros niños que quieren ir al campamento y yo me quiero ir con mis amigos, a lo mejor la arrastran. O sea, que es que esto nunca se sabe. O sea, pero ya digo, como educador llevar al campamento. Pero como abuelo ni se te ocurra. Déjamelo a mí, ¿no? Que yo Claro, ¿eh? tengo unas ganas Aquí en locas. la piscina, déjamelo. No lo llevamos a la playa, pero bueno, ya digo. No creo que suceda, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Con 20, con 20. Venga, ¿Sabes? pues te voy a hacer la última pregunta así para terminar. Si tú tuvieras ahora mismo 20 años y los conocimientos que tienes, ¿qué harías con tu vida, con tus veranos, con tu tiempo libre? Pues mira, no lo he dicho. Pero como bien hemos dicho, vengo de campamentos. De hecho, a mi mujer la conozco en un campamento. Yo era monitor de aire libre y mi mujer de deportes. Y la conozco ahí, en un campamento. Si yo tengo 20 años y tengo los conocimientos ahora, estoy convencido que ni me había casado. Es lo primero. Y porque no había parado de viajar. Sabes que en aquella época no podíamos viajar.
Pero si yo tuviera las oportunidades y los costes que hay ahora para viajar, pues no había parado. No había parado porque es que ahora mismo un joven puede viajar, organizarse un viaje por internet, yo qué sé, de muy fácil. Vamos, es que yo sigo organizándome mis viajes y mi camino de Santiago todos los años con... Ya tengo reservados los hoteles que voy a hacer cada etapa en la última semana de agosto. Quiero decir que los billetes son baratos, las oportunidades son infinitas, es decir, que alojamientos en pisos, alojamientos por booking, o sea, que es que ahora mismo, antiguamente no. Yo llevaba el programa Verano Joven, acordado lo que digo, fijaros, nosotros escribíamos una carta, o sea, es que yo he vivido toda la transición, incluso hasta la tecnológica, y escribíamos, primero mandábamos una carta ¿Escrita a máquina? a máquina, hasta los 3 meses, a máquina, pero no máquina eléctrica, máquina de Pinrel. Hasta los 3 meses no recibía respuesta. 3 meses. Cuando ya inventaron el fax dijimos, madre mía, el fax. ¿Qué avance? El fax. Bueno, antes del fax vino el telex, que había que estar traduciendo ahí con las tirillas esas amarillas y los puntitos. O sea, aquello Yo no fue lo conozco, el el telex. sí, sí. Que tenías que ir, había un solo telex en la consejería, tenías que ir a la secretaria del consejero a decir, venga, vamos a mandar este telex. Oye, ¿y esto sale por allí? Puf, fíjate, increíble. Entonces, ahora mismo no, es todo instantáneo. Y está hablando de meses. Luego recibes la carta y tienes que traducirla o encontrar a alguien que tradujera al francés. Ahora no. Ahora el internet traduce todo. O sea, que es que te puedes comunicar con cualquiera. Puedes viajar a cualquier parte del mundo. A unos precios asequibles. Y ya te digo, no habría pagado. No habría parado. Las oportunidades. Y sobre todo, mira, si vienes del mundo asociativo, como veníamos nosotros. Si vienes del mundo de la participación o de los campamentos, no hace falta que estés asociado, y te gusta estar activo en verano, pues estoy convencido de que a un cuerpo europeo de solidaridad me hubiera ido, ¿sabes? Porque yo tenía mi época de opositor y estabas opositando y bueno, pues si no aprobaba, pues no había no había para mantenerse, no le podías pedir a tu padre dinero. Yo me mantenía porque además era entrenador de balonmano y me pagaba un dinerillo al mes que a lo mejor eran 20.000 pesetas, pero bueno, suficiente para no tener que pedir. Y trabajaba en el patronato deportivo, también entrenando a vóley, pero mmm, si no, me hubiera ido del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Ahora mismo yo con 20 años me hubiera ido pues a un montón de actividades. De hecho, conozco mucha gente que ha hecho de esto su trabajo. Gente que he formado en cursos de formación del programa de hace muchos años, que ahora mismo tiene su puesto de trabajo. A base de proyectos, a base de una asociación. Y viven de ello. Y viven de ello, viven de ello. Viven de lo que les gusta. Viven de lo que les gusta. Entonces, bueno, pues es verdad que hay mucha suerte que trabajes en lo que te gusta y que no todo el mundo puede decirlo, pero es que también es verdad que si aquello que te gusta puede generar tu propio trabajo, pues mejor, ¿no? Esto es parte de la felicidad. Pues al final es lo que estamos hablando todos los días en todos los capítulos, ¿no? Que hay que buscar la felicidad y como padres facilitar y dar la herramienta a que nuestros hijos puedan ser felices de una manera o de otra. Claro, hay que darles oportunidades, hay que darles herramientas, hay que darles su espacio, porque ellos te lo van a pedir. Un poco que conozcan las opciones que le ofrece la vida para poder elegir. Y siempre elegir correctamente, claro. Porque, pero vamos, ya te digo. Bueno, elegir correctamente es difícil, ¿no? Muy difícil, sí, porque además puedes hacer un ¿qué trabajo. es lo correcto? Puedes hacer un trabajo enorme, estar toda la vida implicado como padre y que se le cruce en su camino a alguien que le tuerza. Tan fácil como eso. Y te lo digo yo desde el ámbito educativo, que he vivido muchas experiencias cuando trabajamos en verano con chavales de centro de menores, pero en el caso de mi mujer, de Mari Carmen, pues lo ha visto en la escuela, de gente que sacaba matrículas de honor y cruzarse a alguien por el camino y ser un desastre. Entonces, nunca sabes dónde... Pero bueno, por lo menos le tienes que preparar para que sepa elegir bien. Confiamos en que esa es la base de la educación y de nuestro trabajo como padres, ¿no? Crear buen colchón para que Sí. luego sepa o pueda o intente enfrentarse a las situaciones de una manera... Y sobre todo que hay un gran porcentaje de la educación que es por imitación. Por imitación. Si a ti te ven actitud positiva,
a ti te ven la actitud de trabajador, de responsable, seguramente se contagien, seguramente se contagien. Pero si tú ves que es una persona, yo lo he dicho siempre, la persona que fuma, lo normal es que su hijo al final acabe fumando, porque ya lleva el humo, pues poco más o menos. Entonces un poco traducir lo que tú eres, un poco como imagen, imagen. Yo no pude hacerlo, pero bueno, yo creo que lo hice después, porque yo hice la carrera en el año 2007, digo, yo ya tenía 40 y tantos años. ¿Qué carrera has estudiado? Y justo coincidió, creo que en la época en la que también estaban estos estudiando, iban a empezar a estudiar la carrera. Yo hice educación social, diplomatura de educación social. Mm, Era más jóvenes, ¿no? ¿Tus hijos? Iba al colegio. Do- Al instituto. Sí, porque recuerdo en aquella época que teníamos los 3 exámenes. Estábamos los tres Todos, encerrados, todos estudiando. cada uno en su habitación. Sí, sí, cada uno en su habitación. 2007, pues sí, 16, 18, por ahí, ¿no? Sí, uno estaba en el instituto y yo creo que la otra estaba en la En el universidad. 2000, ¿cuál has dicho? 7 acabé. En el Claro, 2000, 2007 y tardé 4 años. 2007 nosotros teníamos 18 años. La acabé en 4 años. Me propuse hacerla en 5, en principio, sin prisas. Pero claro, yo tenía que compaginar el verano. Cuando yo digo compaginar el verano es que había épocas de muchísimo trabajo y yo trabajaba muchas horas. Y el verano se organiza mayo-junio, justo cuando tenía los exámenes. Entonces era muy complicado. Entonces dije, va, en 5 años me lo planteo. Pero luego al final no lo hice en 4. Me convalidaron las prácticas con todas las formaciones que yo había hecho del programa europeo. Y me lo convalidaron en la universidad las prácticas. Y entonces, bueno, pues me quité unas cuantas asignaturas. Ahí en ese sentido fue bastante favorable para decir, venga, y bien. Pues ya digo que fueron 4 años, con lo cual empecé en el 2007, 2003, 14, en esa época justo, todos estudiando. Todos estudiando. Qué bien, porque no hay edad para estudiar. ¿Te No, planteas ahora, ya que estás jubilado, estudiarte otra carrera o no? no, Ahora vivir y viajar. no, a ver, vivir y viajar no puedo. No tengo, a ver, puedo, pero tenemos que atender un poco la situación que tenemos de abuelo y estamos encantados. O sea que la prioridad es esa y es la prioridad que queremos. Por eso viajamos cuando tenemos tiempo. O sea, ahora en Semana Santa no hemos parado. Y ni se me ocurre, porque además no tiene ningún sentido. Hice un máster de política de juventud que me resultó también un poco complicado en época de trabajo, pero claro, lo iba a emplear en mi trabajo, ¿no? Ahora ya estudiar para qué. Bueno, para aprender más cosas. Sí, pero como tampoco he dejado de trabajar, que yo sigo trabajando con Erasmus Plus y con el SEPIE y con comunidades autónomas esta semana he estado en Santander dando un curso al Instituto Cántabro de Administración Pública para funcionarios de la Administración Pública de allí, del Gobierno de Cantabria. Pues no me planteo estudiar, porque además es que tengo que estar al día, que sigo estudiando, me tengo que aprender la guía de los programas al dedillo para poder aplicarla, para poder formar y para poder evaluar. Entonces, no, que en absoluto. Vamos, aparte que no tiene sentido. La gente dice, apúntate a la universidad esa de mayores de Saramago y tal. Yeah. Digo, bueno, pues el día que me aburra y no tenga nada que hacer, pues a lo mejor me lo planteo, pero sí que es cierto que tengo la espinita clavada y es el idioma, el inglés. Y era lo primero que yo me planteé cuando me jubilé, estudiar idioma, el inglés. Estudiar inglés. Pero más que nada por perfeccionar, porque lo voy perdiendo, porque yo practico inglés, de hecho hay muchos proyectos que vienen en inglés, aunque yo no tengo que redactar el informe en inglés, pero el idioma era una espinita que yo tenía clavada. Y tenía planteado apuntarme, pero no me dejan, no me ¿No te dejan. da tiempo? No me da tiempo, no. Trabajan más que cuando no Sí, estaba jubilado. sí, eso dice, eso dice. Desde el mes de septiembre hasta ahora, ya de mayo, no he parado ni en Navidad, porque hemos tenido muchos proyectos que evaluar y bueno, nos van saliendo contratos y nos gusta atenderlos, no por otra cosa. Coordino un equipo de evaluadores que viven de ello y entonces, pues un poco también por ellos lo hago, sí, porque son posibilidades que tienen. Hay un formador de Valladolid, una funcionaria una ex compañera de Cataluña y una ex voluntaria de Italia, que está en Baleares, y entonces pues ellos lo necesitan, ¿no? Y entonces, bueno, un poco también
De hecho, hay contratos que hemos firmado y yo no evalúo, yo no hago nada. Yo se lo doy a ellos. Pero no me da tiempo, si es que no me da tiempo. Tengo que compaginar para todo. O sea que, Muy bien. y poco más. Pues si no ¿hay algo más que nos quieras contar? Te tengo que preguntar algo, ¿no? ¿Tú como madre enviarías a tus hijos al extranjero? ¿Con 9 años? ¿Con 9? Hay quien los envía a hacer, a estudiar. Mi hija tiene 8. Yo como madre enviaría a mis hijos al extranjero A estudiar, sí, ya te lo pide. a estudiar. Pues yo creo que sería una decisión difícil y que con 9 años es pequeña aún. Pero creo que sí, partiendo de la base que hablábamos antes, confiando en los profesionales con los que vaya a ir, sí. Sí, bueno, hoy las tecnologías nos facilitan mucho esa comunicación Sí, el y contacto diario, el contacto videoconferencia. diario, efectivamente, y el ver que está bien y como podemos viajar barato, siempre existe la posibilidad De de ir a verla. ir a por ella y traerla de nuevo. Pero eso cuesta una pasta, ¿eh? Bueno, se subvenciona a través de los programas del Ministerio de Educación. No sé a partir de qué edad, pero creo que sí, 13 o 14, yo creo que ya empieza. Yo creo que si la situación es posible, pues eso, económicamente podemos permitirlo, ella realmente quiere y no es una cosa de, ay, mira, me han dicho que tal. No, si ella realmente lo pide de verdad y económicamente podemos, yo creo que sí. Igual 5 años, ¿no? Porque es muy Ya, pequeña y pues quiero vivirlos con ella. Pero pues meses, sí, un mes o 2 meses, yo creo que sí. sí, una experiencia positiva siempre para ella. Sí, sí, sí. Hombre, crecería 2 años de golpe. Pues yo siempre digo que cada vez que me lo llevo al campamento a estar allí mientras que yo trabajo, me los llevo ahora al pequeño, me lo he llevado con 4 años y me lo he traído con casi 7 Claro. en 10 días, pues si se van al extranjero, imagínate, la llevo con 8 y la traigo con 13. Pues tienes, pues están más que preparados para irse, porque están acostumbrados. Claro, ¿Sabes? sí. Bueno, El que no sale de la falda de su madre y está permanentemente vigilado, pues a lo mejor no. O no sale del pueblo, porque es que hay gente que no ha salido de los pueblos, de verdad, que yo he visto gente que ha viajado, que era la primera vez que viajaba y solo con eso ya decías, solo con esto ya hemos cumplido. O sea, con que le hayamos facilitado un billete de avión a que vaya al extranjero y conozca a otra gente de otro país, porque parte del aprendizaje y en este caso educación no formal, yo siempre lo digo, el primer proyecto que hace Europa, el primer programa que hace Europa para los jóvenes, ¿sabéis cuál es? Viajar. Se llama Juventud con Europa. Juventud con Europa, sí, luego vino Juventud en Acción. Juventud con Europa. Y la única acción que tenía el programa era intercambios juveniles. Y financiaba eso ¿para qué? Para que la gente viajase. Porque viajar te abre la mente, te hace más tolerante. entonces, Y eso es más práctico que cualquier lección teórica que le puedes dar tú en en un una aula. clase sobre cultura y sobre tolerancia y sobre lo que quieras. Pero esa experiencia de conocer a gente de otras culturas no tiene precio. Y les abre la mente. Les abre la mente. Y ya digo, la tolerancia es el primer valor que se trabaja en un intercambio juvenil. ¿Sabes? Aprender otra cultura y aprender encima la tuya también, porque la gente ya puedes comparar. Claro. Yo hay una de las diapositivas que pongo siempre que hablo de intercambios son dos peceras y un pez saltando. Y la frase de un pez no sabe que es pez hasta que no sale del agua. Pues es el tema. Hasta que no lo sacas No te das de cuenta su de... zona de confort, no te das cuenta de lo que realmente eres. ¿Sabes? Conoces otra pecera, pero también sabes lo cómo que es la tenías en la tuya. tuya. ¿Sabes? Pero bueno, esto está ahí. Hay que Jolín, aprovecharlo. pues muchas gracias por contarnos todas las oportunidades que tenemos, Sí. por habernos contado cómo ha sido tu vida y todo lo que has aportado a la juventud en estos años, que no han sido pocos. Y, y bueno, pues muchas gracias Nada. por haber apoyado y aportado a la juventud y que lo sigas haciendo durante Sí, todos bueno. los años posibles.
Yo hasta que me contraten, hasta que me canse. Entonces yo seguiré apoyando. Ahora ya me dedico, más que a la juventud, me dedico a las entidades, a las organizaciones que trabajan para los jóvenes. Que al final no deja de ser que el beneficio final será para los jóvenes. Entonces, bueno, mientras me vayan llamando, pues seguiré haciéndolo. O sea que, Aquí el jubilado más joven que conozco. bueno, yo los conozco más jóvenes, ¿eh? No voy a decir quién, pero los conozco más jóvenes. Bueno, Vamos, yo me jubilé para trabajar, ¿eh? Que conste, que no podía compaginar mi trabajo de funcionario con el trabajo de juventud. Entonces dije, me voy a jubilar para trabajar para juventud solo, que es lo que me gusta. Y eso es lo que hice. O sea que es un jubilado a medias. a medias. Pues muchas gracias Bueno, por a acompañarnos vosotros. y si queréis hacerle alguna pregunta más a Pepe o que venga a otros capítulos a contarnos más cosas sobre los viajes y los programas que ofrece Juventud, pues nos lo ponéis en los comentarios y le traemos otro día a hablar con nosotros. Bien. Muchas gracias. Cuando queráis. Un besito. Ay, qué miedo. Ay, 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 ay. ¿Ya? Ya está. Bueno, ahora lo quitarás todas esas Se me ha dormido el pie. guarrerías que han salido por ahí, ¿no? Bueno, luego Sergio lo ve y hace lo que quiere. Pues